Buenos días a todos y bienvenidos. A continuación, procedo a presentarles a los miembros que conforman la mesa inaugural. Doctor don Carlos González de Escalada, presidente de CISDE. Bienvenido, don Carlos. El ilustrísimo señor coronel don Carlos Echevarría Pérez, delegado de Defensa. Bienvenido, mi coronel. Don Alberto Hernández Moreno, director del Instituto Nacional en Ciberseguridad. Bienvenido, señor Hernández. El ilustrísimo señor coronel don Juan Manuel García Reguera, profesor y colaborador de CISDE. Bienvenido, mi coronel. Doña Teresa Sánchez, dirección de Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Bienvenida, señora Sánchez. Don Carlos, tiene la palabra. Muchas gracias, Mónica. Ilustrísimo señor coronel delegado de Defensa, ilustrísimas autoridades, distinguidos miembros de la mesa, asistentes y amigos todos. Bueno, hoy es un día para nosotros muy señalado porque vamos a estar todos juntos debatiendo sobre algo muy importante como es la cibercriminalidad y la ciberseguridad. Debo empezar dándoles las gracias a las personas que componen esta mesa, a nuestros ponentes, que vienen muchos de ellos desde fuera, y a los que hacen un esfuerzo, pues un día como hoy, un sábado, de estar trabajando estas cuestiones, sobre todo, bueno, pues cuando es una fecha festiva y seguro que todos tenemos cosas en que pensar que podrían ser más agradables. También tengo que dar especiales gracias al equipo organizador, sobre todo al coronel Reguera como director del comité organizador, que ha hecho una labor sensacional, y al resto del equipo de CISDE. Muchísimas gracias, mi coronel, porque sé que has puesto todo tu empeño en que la jornada de hoy sea lo que va a ser, que es interesante y exitosa. Para los que no conozcan CISDE, nosotros somos un instituto de posgrado radicado aquí en Sevilla, que trabaja fundamentalmente la especialidad académica de inteligencia, de seguridad y de defensa, en el sentido, digamos, más científico de la palabra. Desde hace ya 9 años que empezamos nuestra andadura, pues nuestra actividad principal es la formación a distancia en estas materias. Entonces tenemos desde un programa de doctorado en colaboración con una universidad, diferentes másters, expertos y cursos de especialización. Somos además muy conscientes de que la seguridad colectiva es una cuestión que atañe no solamente a nuestras Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no solamente a los poderes públicos, sino que también desde el sector privado podemos poner nuestro granito de arena, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos divulgando cultura de seguridad y cultura de defensa, pues para fomentar el bien común y para que todos estemos un poquito más seguros cada día a través de nuestra actividad. No me extiendo más, les quiero dar mi más cordial bienvenida y desearles, bueno, pues que pasen una jornada productiva y que nos conozcamos todos, que intercambiemos furiosamente tarjetas, que eso será siempre muy positivo porque significará que los que estamos concernidos con estos asuntos nos conocemos un poquito mejor y podemos hacer entre todos una España más segura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo coronel don Carlos Echevarría. Buenos días. En un minuto quiero agradecer a CISDE. Quiero agradecer, en primer lugar, la oportunidad de estar aquí reunido con ustedes, representando al Ministerio de Defensa. Quiero agradecerle también
a CISDE? Pues precisamente lo que acaba de comentar el presidente, ese granito de arena, que desde mi punto de vista es una playa más que un granito de arena, precisamente en la consecución de lo que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional del año 2005 señala como un objetivo básico para las Fuerzas Armadas y para, como acaba de comentar él, otras administraciones y instituciones civiles, que es la consecución de la conciencia común de seguridad y defensa. Tengan por seguro que CISDE contribuye enormemente a esa concienciación. En tercer lugar, agradecer a CISDE el que traiga a este simposium un tema que para el Ministerio de Defensa es vital. Tenemos aquí uno de los expertos conocedores dentro del Ministerio en estos asuntos, y es vital no porque lo digamos las Fuerzas Armadas, sino porque la Directiva de Defensa Nacional del año 2012 o la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017 así lo señalan. Señalan, en un caso, ciberataques y en otro caso, ciberamenazas, como las principales amenazas a las que debemos hacer frente en siglo XXI. No solamente las Fuerzas Armadas, sino el resto de administraciones e instituciones. Y agradezco, por tanto, a CISDE tener aquí la oportunidad de precisamente poder contactar con el resto de administraciones e instituciones que prestan y hacen su labor en la consecución de un mundo, una España, una democracia, una libertad bajo el paraguas de la seguridad. Muchas gracias, por tanto, a CISDE por esta oportunidad, por esta grata oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra señor Hernández, perdón. Buenos días a todos y muchas gracias. Agradecer a CISDE y darle la enhorabuena por la organización de este foro, en el que en 10 segundos pues voy a expresar que la importancia que tiene, ¿no? Necesitamos organizar en todo el territorio nacional foros que nos permita discutir, intercambiar opiniones y puntos de vista de cómo abordar la ciberseguridad en nuestro país. Como tendré oportunidad ahora, en unos minutos, de impartir una conferencia sobre la situación de la ciberseguridad en nuestro país en el ámbito del sector privado del ciudadano, como podré decir, la ciberseguridad es un asunto de todos. No existe una solución mágica a los problemas que estamos teniendo a día de hoy, pero sí sabemos que tiene que ser desde una perspectiva holística, tratándolo desde muchos puntos de vista y además contando con la colaboración de todos los organismos públicos y privados que tienen alguna relación con la educación, con la protección de nuestros sistemas, con la seguridad, con la comunicación y con la concienciación de los ciudadanos en general. Así que nada, para mí es una excelente noticia que foros como este se organicen en nuestro país. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra señora Sánchez. Buenos días. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a Carlos, a CISDE, a todo el comité organizador por este simposium y también por permitirnos a la gente de ADESIT poder estar aquí presentes en esta mesa inaugural, y también a nuestra otra marca, Swiss, que creada en el seno de ADESIT es parte del capítulo español en la red WIS Global. Como decía el que fue secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el conocimiento es poder, la información es libertadora, la educación es la premisa del progreso en toda sociedad, en toda familia. Y es que el conocimiento y el estudio son los dos grandes instrumentos que tienen las sociedades para avanzar en su desarrollo, en el enriquecimiento de sus ideas y en la creación de estados más libres y más plurales. Toda sociedad moderna y democrática necesita valores en seguridad y defensa, pues son fundamentales para el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Como recogen las estrategias de seguridad nacional, garantizar la seguridad es una tarea de todos.
Y para que esto sea así, el acceso al conocimiento en los temas de seguridad y defensa no pueden ser una excepción, sino que tienen que ser una norma. El trabajo de CISDE contribuye sin duda a ello. Desde ADESID y SWIS siempre estaremos dispuestos a colaborar para crear sinergias que nos permitan llegar más lejos en nuestro deseo de aproximar los temas de seguridad y defensa a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, tiene la palabra el ilustrísimo señor coronel don Juan Manuel García Reguera. Buenos días a todos. Bueno, qué acertado y qué razón tiene todas las palabras dichas por todos los que me han antecedido. Yo lo resumiría en que la seguridad del ciberespacio, la ciberseguridad, es la seguridad obligada. Es una frase que leí en uno de los libros del tema de ciberseguridad. Todos nos beneficiamos del uso, del buen uso y de la disponibilidad del ciberespacio, todos. Casi todos interactuamos en el ciberespacio y todos padecemos las amenazas, las ciberamenazas que se dan en el ciberespacio. Luego, todos tenemos que colaborar en la seguridad del ciberespacio. Ciberespacio, ciberseguridad, seguridad obligada, seguridad compartida. De ahí lo interesante y lo conveniente que me parece esta actividad, como ya también se ha dicho anteriormente, y por su celebración pues quiero felicitar una vez más a CISDE por seguir, por ese pequeño gran equipo que forma CISDE y por seguir fomentando la cultura y la conciencia de seguridad y defensa. Quiero felicitar también a los pilares de la ciberseguridad española por estar aquí representados, porque están representados casi todos, y agradecerles sinceramente su asistencia y el estar aquí hoy. Y por último quiero felicitar a todos ustedes por estar presentes, porque gracias a ustedes pues se van a desarrollar esta jornada. Por último quiero transmitir un pensamiento o un sentimiento personal, ¿no? Creo que la labor que se está haciendo en España y están haciendo en España por estos pilares de la ciberseguridad, en beneficio de la seguridad de todos y de la seguridad del ciberespacio, es un trabajo muy meritorio, y lo tienen difícil y es complicado porque no es tarea fácil, Entonces, yo en parte me siento orgulloso del trabajo que se está haciendo. Con motivo de esta jornada he leído un poquito más del tema de ciberseguridad, me ha interesado quiénes son los pilares, las estructuras de ciberseguridad, y veo las interesantes actividades que desarrollan. Están prácticamente los que están aquí presentes como ponentes hoy, pues están por toda España y insistiendo y hablando del tema de la ciberseguridad, con lo importante que es. Entonces, la verdad, realmente estoy orgulloso de ello. Y creo que merecen el ánimo de todos nosotros para que sigan en esta línea, sigan avanzando, sigan trabajando en beneficio de la seguridad, de la ciberseguridad de todos. Todos los ponentes que te vamos a tener en la jornada de hoy y casi todos ustedes trabajan y se esfuerzan por la ciberseguridad de España. Por ello y para ellos os pediría un aplauso, aunque ya se han repetido, un aplauso, pero para intentar entrar ya en el tema. Muchas gracias, mi coronel. Don Carlos, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues sin más, damos por inaugurado este primer simposium nacional sobre cibercriminalidad y amenazas tecnológicas globales. Y qué mejor manera de hacerlo que con la conferencia que sigue a continuación del director del INCIBE, que pasaremos a presentarle a continuación. Don Alberto Hernández Moreno es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid
y director de Seguridad por el Ministerio del Interior. Desde febrero de 2014 hasta octubre de 2016, don Alberto Hernández desempeñó el cargo de director de operaciones de INCIBE. Como director de operaciones ha sido responsable en este periodo de la puesta en marcha de los servicios, tecnología y actividades de apoyo a la industria, la I+D+I y el talento lanzados desde INCIBE, y ha venido participando como experto internacional en misiones de la Organización en Estados Americanos para el desarrollo de las estrategias nacionales de ciberseguridad en varios países latinoamericanos. Previa incorporación a INCIBE, trabajó como director de operaciones y como jefe de área de ciberdefensa de la empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España y formó parte del equipo responsable del diseño y puesta en marcha del Mando de Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Tiene usted la palabra, don Alberto. Perfecto, muchas gracias. Sí, por favor. Tengo 40 minutos, ¿verdad? Más o menos. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues, a ver si veo la presentación desde aquí. Sí, muy bien. Pues, vale, gracias. Pues el objetivo de mi conferencia es presentar la visión del Instituto Nacional de Ciberseguridad sobre el estado de ciberseguridad en nuestro país, pero también a nivel mundial, en lo que tiene que ver con los ciudadanos y empresas. Además, aprovechando que estamos un sábado por la mañana y en un foro reducido, voy a intentar no ser demasiado formal, sino intentar contaros de forma muy sincera qué es lo que estamos viendo y qué es lo que opinamos sobre todos estos temas, ¿no? Luego, a lo largo de la mañana y del día, podremos intercambiar opiniones, porque, como decía, esto es un asunto de todos y tenemos que ver cómo abordar el problema tan grande que tenemos, ¿no? He traído un pantallazo que probablemente muchos de vosotros, si me dejáis tutearos, pues probablemente recordáis, de la crisis de WannaCry del año pasado, en mayo del 2017. Bueno, yo llevo trabajando en ciberseguridad desde el año 1998, casi 20 años, desde que terminé la carrera. Y aunque ha pasado muchas cosas, hemos trabajado en muchos incidentes, la verdad es que este fue especial por muchas razones. La primera de ellas, y más terrenal, es porque el 12 de mayo, viernes, era víspera de un puente, un fin de semana largo en Madrid. Yo vivo en Madrid y los madrileños celebrábamos San Isidro el día 15, lunes. Entonces muchos madrileños teníamos pensado irnos a la playa, en concreto yo. Pero el cambio, el viernes, a mitad de la mañana, lo que nos llega es que Telefónica está sufriendo un ataque, un ciberataque enorme, y lo que sale en los medios de comunicación es miles de empleados saliendo de la empresa. Bueno, pues nos quedamos sin fin de semana. Me parece una tontería, pero bueno, un ciberataque me dejaba sin fin de semana a mí, a todo mi equipo y a muchísima gente en Madrid. Yo creo que en pocas ocasiones ha ocurrido algo que, bueno, es un impacto pequeño, pero es que hasta ese momento, en 20 años, hemos trabajado mucho, pero nunca nos hemos quedado un fin de semana festivo porque hemos sufrido un ciberataque, ¿no? El segundo tema importante es ¿por qué ocurre esto? Bueno, sabemos, y todos vosotros sabéis, que WannaCry no era otra cosa que un malware que explotaba una vulnerabilidad que estaba corregida. Es decir, en el mes de marzo de ese año, del año 2017, Microsoft ya publicó las actualizaciones que protegían frente a esa vulnerabilidad. Entonces, todo aquel que se hubiese actualizado desde ese momento, pues estaba protegido. Total, no era un malware muy sofisticado. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues que ver en la televisión cómo miles de empleados salen de una gran compañía porque están sufriendo un ciberataque y así lo cuentan, y que han dicho por megafonía, váyanse ustedes a casa porque estamos sufriendo un ciberataque, pues esa es la primera vez que ocurría en nuestro país, también la primera vez. Nosotros sabemos, y esto es un tema de comunicación, cuando hemos hablado con expertos de comunicación y periodistas, durante esa semana del mes de mayo, pues desde el lunes hasta el viernes, estuvimos viendo más o menos las mismas noticias en los telediarios y en la prensa. Más o menos lo mismo, la guerra de Siria, más o menos lo mismo de toda la semana.
Claro, fue caldo de cultivo el tener un nivel de noticias bastante bajo, en que hay una crisis de ese estilo, aparezcan miles de empleados saliendo de una gran empresa española para que durante todo el fin de semana estuviésemos viendo los medios de comunicación pues el gran ciberataque masivo de WannaCry y estuviésemos a todos los ciudadanos pegados en casa a la televisión, asustados con eso de los ciberataques, ¿no? Recordando aquella película que seguramente algunos de vosotros recordaréis, de los de Juegos de Guerra del año 82, en el que un chaval entra en los sistemas se supone de la NASA, o de la NSA, del control de los misiles, y parece que dispara misiles. Bueno, pues estuvimos viendo ese fin de semana en casa todos atónitos que nuestro país estaba sufriendo un ciberataque enorme. Bueno, pues una crisis mediática en toda regla. Es cierto que muchísimas empresas de nuestro país, por no decir todas, pues no tenían actualizados los sistemas y estuvieron durante todo el fin de semana trabajando. Eso es cierto. Ahora, ¿el ataque era tan peligroso como podíamos pensar? Bueno, pues no era un malware muy sofisticado, aprovechaba una vulnerabilidad que era conocida, cualquiera que hubiese actualizado desde el mes de marzo estaba protegido y si no lo había hecho, con actualizar los sistemas se protegía. Por lo tanto, no era tan peligroso, aunque sí tuvo mucho impacto porque todo el mundo estuvo trabajando el fin de semana. En cuanto a grandes empresas que tuvieron un impacto considerable, es decir, que fueron infectadas por el malware, pues no fueron tantas. Es muy difícil precisar el número, nosotros tenemos constancia de alrededor de 10, entendemos que probablemente al menos fueron el doble, pero luego, como veremos, solo el año pasado gestionamos más de 123.000 incidentes de ciberseguridad en nuestro país. Si comparamos 123.000 incidentes de ciberseguridad en todo 2017 con 20 grandes empresas infectadas de algún modo por este malware, el impacto no fue tan grande. Si es verdad, el impacto mediático. Entonces aquí nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con este gráfico. En este gráfico lo que indica es el nivel de infección o de impacto de WannaCry por país. Pues España estamos más allá del número 20, en porcentaje. ¿Cómo puede ser que si fuimos realmente el primer país a nivel mundial que sufrió o que llegó el malware con una forma más virulenta, estemos más allá del número 20? Si no teníamos información cuando llegó. Y países que están en el ranking antes que nosotros, como por ejemplo Reino Unido, ya tenían información cuando les llegó de forma masiva el malware porque se lo habíamos dado nosotros. Y en cambio ellos tuvieron un nivel de infección mayor. Bueno, pues yo creo que ahí son varias razones. Una de ellas es que yo creo que hicimos cosas bien. Es cierto que hicimos, no cosas mal, no, cosas que no teníamos previstas, no estaban previstas. Y de eso hemos aprendido para trabajar en tener mejores sistemas de protección. Pero hicimos cosas bien. Los canales de comunicación que teníamos pues no funcionaron del todo bien, pero es que estaban pensados para otra cosa. Pero enseguida se generaron canales de comunicación nuevos, improvisamos los españoles, otra cosa no, pero en improvisación no nos gana nadie y somos buenos y no es malo, somos buenos en improvisación. Pues se generó un canal en Telegram para intercambiar información en tiempo real entre todos los que trabajamos en esto y las empresas privadas y los posibles afectados e intercambiamos información en tiempo real, ¿no? Lo que hizo que nuestras empresas tuviesen información para protegerse. En segundo lugar, porque yo creo que no quedó ciudadano en nuestro país que no supiese, uno, que WannaCry lo que hacía es que atacaba aprovechando una cosa, una vulnerabilidad que se conocía, y dos, que con actualizar se resolvía el problema. También sabemos que una cosa es que todos los ciudadanos supiesen que había que actualizar y otra cosa es que entendiesen qué es lo que es actualizar, que es otra cosa bien distinta, de la que luego hablaremos. Pero yo creo que no quedó nadie, ni una persona de la tercera edad, ni un adulto, ni siquiera gente joven, que no supiese que estábamos sufriendo un ciberataque y que había que actualizar. Además, la comunicación fue muy importante y yo creo que se hicieron cosas muy bien. Siempre mejorable, pero muy bien. Los medios de comunicación trataron de forma masiva el problema, pero los mensajes que se lanzaron yo creo que fueron acertados. A modo de ejemplo, desde INCIBE nosotros aplicamos un plan de comunicación. Es decir, no era el momento de contar cosas técnicas, era el momento de contar a la ciudadanía qué es lo que estaba pasando. Nosotros nombramos un portavoz dentro de INCIBE que pudiese comunicar de forma clara, no técnica, y que mantuviese el mensaje de forma constante.
Pues decirles una cifra, en 48 horas atendimos más de 50 entrevistas en directo, en la que decíamos, el portavoz, estén tranquilos, sabemos lo que pasa, lo hemos identificado, estamos trabajando todos en ello. 2, solo tienen que actualizar. Y luego a partir del domingo introducimos un mensaje adicional de esto lo estamos haciendo tanto los organismos públicos en colaboración como el sector privado. Imagen de España trabajando junta, que era cierto. Nosotros creemos que la comunicación minimizó mucho el impacto porque al final todo el mundo supo lo que había que hacer. También aprendimos otras cosas. Es decir, cuando hablábamos en directo, esos eran los mensajes. Cuando generábamos una nota de prensa y poníamos INCIBE informa de que España está sufriendo un ciberataque, en qué consistía y que hay que actualizar, pues muchos medios lo que aparecía en pantalla era INCIBE alerta de un ataque masivo que está afectando a las grandes compañías de España. Entre INCIBE informa y Parchen a INCIBE alerta y grandes empresas afectadas hay una gran distancia. ¿Qué nos dimos cuenta? Que tenemos que trabajar mucho con los medios y con los directores de comunicación. Tienen que entender los mensajes y no es lo mismo informar que alertar. No es lo mismo un incidente, un malware que aproveche una vulnerabilidad conocida que un ciberataque organizado por un Estado con el objetivo de tirar infraestructuras críticas, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, aquí hemos visto que es muy importante la comunicación y no estamos hablando de nada técnico, que como os decía al principio de mi charla, no iba a hablar de nada técnico. La segunda cosa que sacamos en claro es que vivimos una crisis. Hubo una crisis nacional derivada de un ciberataque y hasta ese momento no habíamos gestionado ninguna crisis. Es decir, en todos esos días, hasta el martes siguiente, hasta el día 16, estuvimos todos trabajando 24 horas, intercambiando información, elevando información al gobierno, para que el gobierno viese si tenía que tomar decisiones. Gestionamos una crisis en toda regla. Hasta ese momento, lo que habíamos hecho era gestionar ciberataques o ciberincidentes. Por lo tanto, WannaCry ha supuesto para nuestro país a nivel internacional pues un punto de inflexión en cómo abordar la ciberseguridad. También importante, ¿no? El tema de confianza. Hace no mucho, hace 3 o 4 meses me contaba una colega que estuvo en un congreso en Reino Unido que en un ponente británico contó allí la audiencia de, oye, ejemplo de cómo gestionar mal una crisis, la crisis de WannaCry en España. Y lo hizo un británico que está en el número 7º en número de infecciones, que tuvieron que cerrar hospitales y nosotros no, y que además nosotros les dimos información. ¿Qué es lo que ocurre? Pues también ese es el carácter español. Los españoles somos muy bien improvisando, pero también somos muy buenos tirándonos piedras contra nuestro tejado. Es decir, hubo cosas que no funcionaron del todo bien, claro, pero ni en España ni en ningún sitio del mundo. Ya lo contará Javier del Centro Criptológico. Reino Unido le pidió la vacuna que desarrolló el Centro Criptológico. Lo que pasa, ¿qué es lo que ocurre? Y por contar, no miserias, pero cosas reales. Desde INCIBE tenemos un número 24 horas para atender a los operadores de infraestructura crítica del sector privado. Si sufren un incidente nos pueden llamar. Un teléfono 24 horas. ¿Y quién tenemos detrás? A nuestros mejores técnicos. Pero claro, tenemos a uno. Imagínense WannaCry, que de repente a ese número llaman 70 operadores a la vez. Pues claro, el teléfono se bloquea. El operador puede tener la sensación de que esto es un desastre. No. Es que no estamos preparados, ni nosotros ni nadie, para situaciones de este estilo. Pero España lo hizo muy bien. Yo seguramente los ponentes siguientes lo reforzarán. Pero España lo hicimos muy bien. Y es verdad, y en muchas cosas estamos a la cabeza y en esto podemos dar ejemplo. ¿Ves cómo se merecían el aplauso que le he pedido para ellos? Bueno, pues... pero hablamos de WannaCry como que parece que esto era un tema de frikis y de hackers y de repente el año pasado, en mayo, pues es cuando realmente se lía. Bueno, pues he traído aquí varios ejemplos para demostrar que no. Lo que pasa es que no hemos prestado suficiente atención. He traído el ciberataque a Estonia del año 2007. Bueno, ¿qué ocurrió en el año 2007 en Estonia? Probablemente muchos de vosotros lo conoceréis, pero si no, pues os lo explico. Pues en el año 2007 Estonia sufrió una serie de ciberataques que le bloqueó el país, fundamentalmente las entidades financieras, durante semanas. WannaCry fue fundamentalmente mediático,
todos nos tuvimos que remangar, las empresas trabajar, pero ya está, el martes por la tarde se dio por concluida la crisis, el martes 16. Bueno, en Estonia estuvieron semanas. ¿Cuál fue el detonante? Pues esa estatua que aparece ahí es una estatua que conmemora la caída del soldado soviético en la Segunda Guerra Mundial y que estaba situada en el centro de Tallinn, la capital, y cada vez que se conmemoraba ese día, pues los estonios de origen ruso, que son más o menos la mitad de la población, pues hacen una ofrenda de flores y van allí pues a rendir homenaje. Bueno, pues justo antes de los ciberataques, conmemorando ese día, se produjeron disturbios en las calles de Tallinn. Y el gobierno decidió pues trasladar la estatua para que si en los siguientes años se producen disturbios y peleas, se haga a las afueras de la ciudad y no justo en el centro. Pues con el inicio de los movimientos de las obras para mover la estatua, por la tarde empiezan a sufrir ciberataques, numerosos ciberataques Estonia. Al día siguiente por la mañana, o sea, esos ataques se prolongan durante toda la noche, al día siguiente por la mañana, y se iniciaba, no recuerdo en qué país era, pero estábamos en una reunión de un grupo de trabajo de ciberdefensa de la OTAN. Yo estaba allí con un capitán de navío y el representante estonio pide alterar el orden del día y pide la palabra. Y entonces sale allí y lo que dice es que desde la tarde están sufriendo un montón de ciberataques y que tienen el país paralizado. Fundamentalmente eran de denegación de servicio contra sistemas financieros. ¿Y por qué eso era importante? En aquel entonces en Estonia, si habéis estado entonces allí, cualquier ciudadano podía pagar todo con tarjeta de crédito o de débito, incluso un paquete de chicles de 30 céntimos. Lo que hacía que es que prácticamente poca gente tenía dinero en efectivo. Todo el mundo iba con tarjeta. Imaginaros un ciberataque que bloquea los cajeros, todos los sistemas de compra y que no tienes dinero en efectivo. Y no puedes ni hacer la compra ni sacar dinero. Pues eso durante semanas. Es decir, un ataque en toda regla que bloquea un país. Además modificaron páginas web, que ahora veremos algunos ejemplos, robaron información de correo electrónico y números de teléfono de parlamentarios estonios, hackearon la web del primer ministro, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues eso ocurre desde el inicio de los ciberataques y dura durante varias semanas. Además de este incidente, que muestra que hace 11 años ya hubo un país bloqueado por un ciberataque, lo que se inicia allí es una discusión muy interesante, ¿no? que indica la relevancia de los temas de ciberseguridad. Bueno, cuando los estonios piden ayuda, pues al día siguiente cada país lleva la información para ayudarles. Pero se inicia una discusión, una reflexión en el ámbito de la OTAN, que a lo mejor más tarde el coronel a lo mejor lo comenta, que es si un ciberataque constituye un ataque armado y por lo tanto pues, está dentro de lo que establece el artículo 5 de la OTAN, de que un ataque armado a un país de la OTAN pues debe ser respondido, ¿cierto?, por el resto de países de forma proporcional. Es como si fuese un ataque armado a todos los países de la OTAN. La primera pregunta era si un ciberataque puede ser un ataque armado y la segunda es cuál es la proporcionalidad. Pues imagínense si un ciberataque produce la pérdida de vidas humanas. ¿Cuál es la respuesta a otro ciberataque a una operación militar convencional? Bueno, eso ha habido mucho tiempo discusiones en ese sentido. De forma general lo que les comento es que un ciberataque puede constituir un ataque armado y la respuesta debe ser proporcional. Por lo tanto, ciberataque, las consecuencias que tiene son muy importantes. Aquí les he traído dos ejemplos. Esto es una web en la que se filtraba los correos electrónicos de parlamentarios estonios. Se ve regular. Se robaron y se generaron mucha información para luego hacer ataques contra ellos. Y esta otra, pues es una modificación de una página web del gobierno estonio en la que, bueno, está en ruso. Si alguno de ustedes sabe ruso, pues hace apología prorrusa en esa página web. Bueno, nosotros tuvimos WannaCry y muchos países el año pasado, pero hace 11 años un país de la Unión Europea estuvo bloqueado durante semanas por ciberataques. ¿Cuál era la motivación política? ¿Quién estaba detrás? Gran parte del tráfico venía de Rusia. Ahora, como contaré, eso no significa gran cosa, pero bueno, es significativo que detectó Estonia que uno de los ataques venía desde una dirección IP dentro de un ordenador que estaba dentro del Ministerio del Interior ruso en Moscú. Estonia
pidió oficialmente información al gobierno ruso sobre qué es lo que había ahí y nunca recibió contestación. Entonces parece que aquello tenía una motivación política y parece quién podría estar detrás. Pero bueno, si ahora vamos un poco a un tema más terrenal, cuando hablamos de esto, y sobre todo en el ámbito de los ciudadanos, pues a los ciudadanos parece que les queda lejos, ¿no? Lo vieron el año pasado en la tele, pero les queda lejos. Entonces les saco yo, mi equipo, este ejemplo, que es el año pasado, pues más de 500.000 de ciudadanos norteamericanos tuvieron que pasar por el hospital para actualizar el software de su marcapasos. Un marcapasos comercial que se vende mucho, bueno, pues se detectó una vulnerabilidad en el marcapasos. Y no solo se detectó la vulnerabilidad, sino que el programa, el exploit que lo hackea o lo vulnera, se había publicado. Por lo tanto, cualquier persona que tuviese un portátil, se bajase, o una tablet, se bajase el software para vulnerar el marcapasos y tuviese una pequeña antena, podía ir, sentarse en un café, en un parque y ver si el de al lado tiene ese marcapasos. Y si tiene ese marcapasos daba un botón, porque el exploit era dar un botón, y podía hacer o que el marcapasos funcionase más deprisa o agotarle la pila. Esto es un Internet de las cosas, un ataque a Internet de las cosas que puede poner en peligro vidas humanas, pero de una forma muy cercana. Lo que indica es que estamos viendo un ataque a un país en el año 2007, un tema que afecta a los ciudadanos. Ahora está muy de moda, bueno, muy de moda, y hablaremos de ello, del Internet de las cosas y los problemas de ciberseguridad que va a haber, pero bueno, esto es un ejemplo claro del año pasado. Ya no hablemos de las muñecas conectadas, de los coches, los juguetes conectados, de las cámaras web, de las televisiones inteligentes, sino de dispositivos de los que depende nuestra vida. Y ha habido ataques a infraestructuras críticas. Hablamos muchas veces de la protección de nuestras infraestructuras críticas. De hecho, Alberto nos va a hablar del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad, del Ministerio del Interior, hablará de ello. Bueno, sí ha habido ataques a infraestructuras críticas en Europa y en el mundo en estos últimos años, pero quizá no hemos prestado la suficiente atención porque no estábamos tan sensibilizados con este tema. He traído varios ejemplos, pues uno de ellos es, por ejemplo, un ataque en infraestructura del sector del agua. Australia, en el año 2000, hace 18 años, pues un ex empleado de estos enfadados, que está enfadado porque le habrían echado algo, pues ataca suplantando una estación de bombeo de aguas sucias, de aguas no tratadas, y desembalsa más de 2 millones de litros de aguas no tratadas que llegan a parques y a ríos. Una crisis medioambiental derivada de un ataque a una infraestructura del sector del agua hace 18 años. Un chaval de 14 años en Polonia, hace 10 años, con un mando de la televisión de las que tenemos en casa, lo modifica y consigue con él utilizarlo para controlar las traviesas por los que pasan tranvías. Y hace que las cambia el sentido de las traviesas y hace que descarrilen 4 tranvías, generando heridos. Pues hace 10 años ataque a una infraestructura del sector ferroviario y un chaval de 14 años. Ucrania, este más conocido, sobre todo en el mundo de los hackers, pues un ataque que dejó, imaginaros, pues más de 1,5 millones de personas en pleno invierno en Ucrania en diciembre a no sé cuánto grado bajo cero, sin energía eléctrica durante varias horas, sin calefacción, porque ha habido un ciberataque que ha tumbado o desconectado más de 30 subestaciones de distribución de energía eléctrica en el país. Un ataque con un ciberataque utilizando un malware específico, pues un ataque a una infraestructura del sector energético. Y si hablamos ya un poquito más como de ciencia ficción y temas de espías, contar este caso que es muy famoso, año 2010. Yo lo he traído para que veamos un poco que la conexión del mundo físico y el mundo lógico está clara. Hemos visto ataques a infraestructuras, pero ahora este ataque, y voy a hablar de supuestamente, porque cuando hablamos de atribución de los ataques, incluso de lo que pasa a veces es supuestamente por la información que se publica. Bueno, supuestamente en el año 2010 Irán detecta que tiene un malware dentro de la central nuclear, no sé si en varias, en las que está supuestamente enriqueciendo uranio en unas centrifugadoras. Bueno, esas centrifugadoras giran a una velocidad y lo que detectan los iraníes es que esas centrifugadoras se les están estropeando continuamente y por lo tanto se está ralentizando el programa de enriquecimiento de uranio. Lo que detectan es que hay un malware
dentro de las centrifugadoras que hace que giren a más velocidad, por eso se están quemando, pero en el display que marca la velocidad sigue marcando la velocidad nominal o la velocidad normal. Lo que había pasado entonces es que había llegado un malware, había sufrido un ciberataque que había ralentizado su programa de enriquecimiento de uranio. Si pensamos lo que costaría hacerlo de otra forma, o sea, cómo ralentizar el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, pues debe ser algo muy complejo, pero mediante un ciberataque parece que lo consiguieron durante cierto tiempo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, parece ser que un malware, aprovechando vulnerabilidades no conocidas o 0 days de Microsoft, entró en el sistema de la central nuclear. ¿Cómo entró? Pues a lo mejor con un USB de un empleado que lo utiliza en casa, infectaron el USB de casa, lo llevó y lo conectó, o de alguien que estuviese dentro de la central y metiese el USB. Existen diferentes hipótesis. La cuestión es que ese malware, explotando esas vulnerabilidades no conocidas, fue ganando privilegios y llegó a modificar un software de Siemens que era el que controlaba la velocidad de las centrifugadoras. Bueno, pues se cree que más de 100.000 centrifugadoras fueron dañadas durante 2 años, lo que ralentizó el programa de enriquecimiento de uranio. Yo recuerdo que en aquel entonces, unas semanas después, pues aparece en los periódicos una noticia de que un científico nuclear iraní muere en Teherán de un atentado. No tienen en principio ninguna relación, pero si se miran más artículos, supuestamente ese científico estaba involucrado en el equipo que estaba analizando el malware. No sé si será cierto o no, pero porque digo, son todos supuestos, pero como vemos que la relación del mundo lógico y el físico es muy estrecha. ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, pues esto ocurre por diferentes razones. La primera de ellas es, ¿estamos ante nuevas amenazas? Siendo un poco radical, nuestra opinión es que no, estamos ante las mismas que hemos tenido hasta ahora, pero que tienen una materialización en un nuevo dominio, que es el ciberespacio. Es decir, nos intentan robar la cartera. Si no tuviésemos puertas, y teniendo puertas y rejas, nos intentan entrar en casa. Hay grupos y organizaciones que si nos pueden extorsionar, lo harán. Es decir, todas las amenazas que conocemos hasta ahora tienen su materialización en el ciberespacio. E incluso, y traigo aquí un ejemplo, los temas de las fake news. El pasado año sabemos que con la crisis de Cataluña estuvo en todos los medios de comunicación el tema de las noticias falsas. Y en algunos momentos nos preguntaban como si era un fenómeno nuevo, como muy alarmados, ¿no? Y entonces nosotros lo que les decíamos, y todos los que trabajamos en esto, es que no es un fenómeno nuevo. Entonces yo cuento siempre este ejemplo, ¿no? Pues remontarnos a muchos cientos y miles de años de antigüedad, a 2000 años. Bueno, pues el romance entre Marco Antonio y Cleopatra. Recordaremos por las películas el romance, pero es menos conocido, aunque es históricamente cierto, que había en aquel momento un conflicto, una guerra entre Marco Antonio y César Augusto por quién iba a ser emperador de Roma. En un momento determinado, César Augusto lleva al Senado un testamento, un supuesto testamento, y es supuesto testamento de Marco Antonio, en el que dice ese testamento que los legítimos herederos del Imperio Romano son los hijos de Cleopatra, no los de César Augusto, no justo los de César Augusto, y que además viene a decir que Marco Antonio, o viene a insinuar que Marco Antonio quería ser rey de Roma. No lo dice tal cual, pero lo viene a insinuar. Como sabemos, en el Imperio Romano todo lo que sonaba rey era inmediatamente aniquilado. Y ciertamente había un equilibrio en el Senado de los que apoyaban a Marco Antonio y los que apoyaban a César Augusto. Cuando se presenta ese supuesto testamento, la balanza se inclina hacia César Augusto, que es emperador de Roma por 44 años. Se cree que es una de las primeras fake news recogidas por la historia, porque en principio el testamento no está demostrado ni que fuese verdadero ni falso, pero se cree que era falso. Una mentira en toda regla en el Imperio Romano. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues lo que ocurre ahora es que sigue habiendo igual de mentiras, pero en un dominio creado por el hombre, es el único creado por el hombre, en el que nos relacionamos y ejercemos muchas acciones que hacemos en el dominio físico, pero con las siguientes características. Una, el dominio, el ciberespacio, Internet o las tecnologías, ya dependemos de ellas y ya dependemos de él como sociedad. Además, ese dominio llega a todos los rincones del mundo, a todos.
Ya hay más de 3.600 millones de internautas en el mundo y sigue en crecimiento. Y además llega a todos los países por muy en vías de desarrollo o en estado muy incipiente que esté. Acceder a él cuesta muy poco, muy poco. En cualquier país de estos acceder a Internet cuesta solo unos pocos euros. Además, tiene un carácter asimétrico. ¿Y esto qué significa? Que sabemos que para tener capacidad nuclear, pues estamos viendo en los medios de comunicación, si hablamos de Corea del Norte, pues o otros países, se requiere un país, miles de millones de dólares o euros de inversión y muchos años de investigación. Pero para tener un ciberarma, la crisis de WannaCry o estos ciberataques que hemos visto en infraestructuras críticas, el coste es muy bajo. No se requiere ni un Estado, sino un pequeño grupo de personas con conocimiento, y si no lo tienen, da igual, se lo compran a un tercero y muy poquito dinero, y pueden hacer grandes impactos. Además presenta anonimato, lo que lo hace muy difícil a la hora de atribuir las acciones. Por eso siempre hablo yo de supuestamente. De hecho, la atribución, que muchas veces nos preguntan, que ahora hablo de ella, pues la atribución requiere de otros mecanismos y otras aproximaciones no técnicas. Es decir, son los centros de inteligencia, los organismos de inteligencia de cada país, los que, utilizando técnicas diferentes a las técnicas, las que pueden llegar de forma más cercana a la atribución de estos ataques, pero no desde un punto de vista técnico. Es decir, nosotros, los técnicos que trabajamos en esto, llegamos hasta cierto punto. ¿Y por qué se proporciona anonimato? Por diferentes razones. Una técnica, es decir, es fácil, sabemos que es fácil enmascarar las acciones, cifrarlas, y por lo tanto que técnicamente sea muy difícil llegar al origen, pero también por razones históricas y culturales y políticas. Y os cuento un ejemplo. Hace 3 años, en una misión de la Organización de Estados Americanos, estuvimos en Paraguay ayudándoles a desarrollar su estrategia de ciberseguridad. Los paraguayos nos contaron que en su país habían intentado aprobar una ley de retención de datos. En España ya tenemos una ley de conservación de datos por la que se obliga a las operadoras de telecomunicaciones, cuando nos conectamos a Internet, que conserven los datos detrás de esta dirección IP, qué cliente está detrás. Eso se guarda por un tiempo y en una investigación policial con autorización judicial, la operadora proporciona esos datos. Bueno, en Paraguay, el partido en el gobierno, el Partido Colorado, propone en el Parlamento una ley de conservación o de retención de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Inmediatamente salen numerosas ONGs a la calle a protestar diciendo que es un ataque del gobierno a la privacidad de sus ciudadanos. A nosotros nos contaban los paraguayos que es que su sentido del Estado, el nivel de democracia de su país, todavía le queda mucho por construir, puesto que la dictadura terminó no hace mucho, siempre han gobernado prácticamente los mismos y por lo tanto que todavía no tienen una democracia muy madura. Eso es lo que nos decían las ONGs en Paraguay. La cuestión es la siguiente, es que sale gente a la calle, protesta, y cuando se va a aprobar la ley en el Parlamento, el propio partido que la propone vota en contra. Porque ve que es que pueden tener un problema a nivel nacional de manifestaciones, etcétera, es importantísimo. Bueno, pues en Paraguay no hay ley de conservación de datos. Si tenemos en cuenta que el ciberespacio es global y no hay fronteras, lo que ocurre en España se origina a miles de kilómetros de distancia y pega varios saltos antes de llegar a nuestro país. Luego hay un representante de la policía, también tenemos de la Guardia Civil. Cuando ellos hacen investigación empiezan a tirar del hilo. Y un incidente que ocurrió en España les lleva a Colombia, de Colombia salta a Estados Unidos, etcétera. Y cuando llegue a Paraguay, y llegan a Paraguay y pidan a la policía paraguaya de quién está detrás de esta IP y vayan al operador de telecomunicaciones de allí, como no está obligado a guardar los datos, pues es probable que no les dé los datos porque no los tiene. Y fin a la investigación, o al menos muchas dificultades para seguir investigando. Por lo tanto, los temas históricos, políticos, están influyendo también en el anonimato. Y por último, este ciberespacio es muy interesante y además tiene un alto riesgo porque está basado en tecnología desarrollada por el hombre, que es vulnerable y lo va a seguir siendo toda la vida. Porque cualquier dispositivo desarrollado por el hombre, aunque intentemos trabajar mucho en su ciberseguridad desde el diseño, tiene una alta probabilidad de ser vulnerable y lo va a seguir siempre. Por lo tanto, lo de la tecnología, no tenemos más remedio que conocer
como ciudadanos y también como empresarios a que tenemos que utilizarla de forma segura y tenemos que emplear tiempo. Como hoy me quedan... Déjanos 5 minutitos para preguntas. Pues venga, pues voy terminando, ¿cierto? ¿Para ir en tiempo? Sí. Vale, voy terminando. Pues mira, os voy a enseñar el mapa de España y luego os enseño otra cosa. Os voy a enseñar en tiempo real lo que está pasando en España en este momento. Vale. Esto es en tiempo real, estos son las redes que están siendo atacadas en nuestro país en este momento. A ver, he puesto aquí Sevilla. Vale, en Sevilla. Bueno, pues los números marcan redes que nosotros estamos detectados desde el Centro de Respuesta ante Incidentes, el INCIBE, que operamos en INCIBE en coordinación con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas del Ministerio del Interior. Bueno, todos los días detectamos del orden de 20, 30.000, 40.000, 50.000 redes que están siendo atacadas, infectadas o comprometidas en nuestro país. He marcado aquí Sevilla. Si vemos qué es lo que está pasando ahí, bueno, pues aquí podemos ver todos los incidentes, de qué tipo son. Larva del moscardón. Bueno, esto no sé, esto es un error, supongo. A ver, amenaza, bueno, debe ser una campaña que se llama así. Y botnets. Las redes de botnets son malware que a día de hoy, sobre todo lo que está infectando a nuestros ciudadanos y sistema privado, o sea, el sector privado, son malware que tiene como objetivo infectar los recursos, pasar desapercibido durante mucho tiempo y durante todo ese tiempo robarnos información personal, bancaria, etcétera. Y también, una vez que secuestran los ordenadores, ser utilizado para lanzar ataques a terceros. En general, vamos a ir a toda España. En general, la mayor parte de las botnets que están afectando a nuestro país están desarrolladas antes del año 2014, 2013, 2015, lo que significa que el nivel de actualización de nuestros sistemas es muy bajo. Necesitamos concienciar, mejorar la concienciación. Y si vemos el mapa del mundo, esto es lo que indica de dónde vienen el primer salto de esos ciberataques. En amarillo es información, son conexiones hacia afuera, información que está saliendo de nuestro país, porque los centros de control de esas botnets están en otros países, y en azul conexiones de servidores maliciosos a nuestros recursos. Con esta imagen lo que vemos es que el problema es de carácter internacional. Igual que la seguridad tradicional que conocemos es un asunto de cada país con un componente de colaboración importante, la ciberseguridad es un ámbito internacional ya de partida. ¿Y por qué ocurre esto? Y ya termino. Porque cuando hablamos de ciudadanos y empresas, la concienciación es muy baja. Hasta ahora la ciberseguridad se ha entendido como algo muy exclusivo de los hackers, de los frikis, de los profesionales que trabajamos en esto, de los servicios de inteligencia, pero no de los ciudadanos. Pero los ciudadanos juegan un papel importante, y el sector privado, puesto que son víctimas de ciberataques y también pueden utilizar sus recursos para lanzar ataques a terceros. El pasado año, como decía, gestionamos 123.000 incidentes de ciberseguridad que afectaron a ciudadanos y empresas. En el año 2014 gestionamos 18.000. Hemos pasado en tan solo 4 años de 18.000 a más de 123.000. Es cierto que porque tenemos mejores capacidades de detección, pero también porque están pasando más cosas y también porque cada vez nos lo comunican más. Es decir, la confianza de los ciudadanos y empresas está incrementándose. Somos varios organismos los que trabajamos en ciberseguridad en nuestro país. Pues aquí está CENEPIC, tenemos a la Guardia Civil, a la Policía persiguiendo el ciberdelito, al Centro Criptológico en todo lo que tiene que ver la protección del sector público, de la administración pública, INCIBE, Ciudadanos y Empresas, Bando Conjunto de Ciberdefensa para proteger las redes militares y tener la capacidad de respuesta en caso de conflicto militar. Y debemos seguir trabajando y trabajar conjuntamente de forma colaborativa. Y por terminar, solo saco esta diapositiva. ¿Está? Sí, aquí, bajo media. Vamos a ir hacia el final. Vale. Ah, sí, está aquí. Vale. Bueno. ¿Y por qué hemos visto ataques a infraestructuras críticas? Aquí hay grupos, lo que afecta a ciudadanos y empresas son grupos normalmente organizados, que operan a nivel internacional y que tienen como objetivo robarnos dinero. Eso sobre todo ciudadanos y empresas, motivación económica.
y van a utilizar cualquier tipo de técnica para robarnos dinero. Si eso lo unimos a ciudadanos y empresas poco concienciados, pues carne de cañón. Un ciberespacio global, anónimo, asimétrico, que llega a todos los rincones, cuyas víctimas no saben y no están preocupadas por el asunto, pues hace que el negocio de cibercrimen se evalúa que puede estar entre el 0,1% del Producto Interior Bruto a nivel mundial al año hasta el billón de euros anual. Existe, es verdad que la banda, el margen es muy grande, pero podemos estar hablando de 300.000 millones de euros al año, negocio de cibercrimen al billón de euros. Y os tengo un ejemplo para que significa muy bien el porqué. Esto es un caso del año 2015. En el año 2015 salieron numerosas aplicaciones para móviles que te decían lo siguiente, que es que si hacías una foto a una persona y la pasabas por la aplicación, desnudabas a la persona. Bueno, esto salió en el año 2015, salieron varias. Yo creo que todos pensamos que eso no funciona, evidentemente. Bueno, pues en nuestro país, en solo un mes, esta aplicación fue descargada más de 100.000 veces. ¿Qué indica eso? Pues no que los españoles seamos especialmente, como decía una periodista, viciosos o algo de eso, no. Lo que significa es el nivel de confianza extrema que tenemos en todo lo que ocurre en Internet. O sea, esas 100.000 personas no se preguntaron ¿por qué era gratis? 2, que el reclamo, que es que eso no puede funcionar. Pero al menos dijeron, bueno, lo voy a intentar. Se descargan una aplicación que ponen en su móvil a riesgo de que les pueden robar información, les pueden hacer cualquier cosa, pueden tomar control de la cámara, etcétera, ¿no? Esta no era especialmente mala, pero bueno, nosotros sabemos por un estudio de septiembre de 2016 de una empresa de ciberseguridad que indicaba que al día pueden estar saliendo al mercado más de 16.900 aplicaciones para móviles con malware dentro. Más de 16.900. Entonces aquí es muy importante que trabajemos todos, organismos públicos y privados, fabricantes, regulemos, pero muy importante que los ciudadanos y las empresas estén adecuadamente concienciados. Y poco más. Muchas gracias.